Bueno, hemos empezado el último tema del temario, se llama los sistemas de transporte, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, el lunes que tuvimos clase definíamos el transporte como ¿qué? Como una actividad que traslada personas y mercancías, es decir, hay un transporte de pasajeros y un transporte de mercancías entre lugares geográficos. Llevan personas o mercancías de un lugar a otro. Normalmente se habla de transporte terrestre, de transporte marítimo o de transporte aéreo. Y veíamos el ejemplo de lo que ha pasado con el, no sé si se llama el barco Evergreen, sí, el que se ha quedado en el canal de Suez, el que atascó el canal de Suez, ¿no? Sí, sí. Vimos cómo el hecho de que se atasque el canal de Suez por unos días provoca retraso en todo el mundo en la distribución de bienes y de productos, y también provoca retrasos en las cadenas de montaje de otros sitios donde tienen que llegar piezas para el montaje, ¿no? Muy bien, normalmente cuando hablamos del transporte hay que distinguir infraestructuras de transporte y elementos móviles. ¿Qué son infraestructuras de transporte? Los coches, no. No. Las infraestructuras son las vías, la carretera. Son una serie de instalaciones que tienen que estar previas para que uno pueda hacer desplazamiento. Por ejemplo, si hablamos de vehículos, carreteras, autovías, tendidos ferroviarios, puertos y aeropuertos, se denominan infraestructuras de transporte, ¿no? Si uno desde un país necesita buenas infraestructuras de transporte o no. Está claro que un país desarrollado tiene mejores infraestructuras de transporte que un país no desarrollado o menos desarrollado. Y después tenemos una serie de elementos móviles que se mueven por esas infraestructuras, que son automóviles, autobuses, camiones, ferrocarriles, barcos o aviones. Muy bien, y hablábamos de la importancia del transporte, hablábamos de su función de conexión internacional, cultural, social, económica, etc. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de eso. ¿Qué más decíamos? Que la red de transporte española se enfrenta a un problema que es el medio físico y el relieve. España es un país de una altitud media elevada, lo cual dificulta la red de transporte, lógicamente. ¿Qué más decíamos? ¿Cómo es la red de transporte española? Radial. La red de transporte española básicamente es radial. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a Madrid, no sale de Madrid. Exacto. Digamos que la red funciona con una serie de radios que van a un centro que es Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues porque Madrid ha sido la capital desde el siglo XVII, pues se convierte en la capital de España. Bueno, capital no, en donde la corte se asienta. Y desde entonces, tanto con los Borbones como después durante el franquismo, ha habido cierta centralidad, ¿no? Todo estaba centralizado en Madrid y se buscaba pues buenas conexiones con Madrid. Pero cuando las conexiones tienen que ser perpendiculares a esos radios no son tan buenas. ¿Qué más cosas decíamos? Que el transporte interior de pasajeros y mercancías le hemos dado mayor peso al transporte por carretera. ¿Por qué? Pues básicamente porque España es una potencia en el montaje de coches, ¿no? Vendemos muchos coches que no son producidos por empresas españolas, pero tenemos varias fábricas de coches, por lo tanto la venta de coches era interesante, ¿no? Así que hemos privilegiado el transporte por carretera. ¿De qué más hablamos? Que nuestra red es una red relativamente reciente, que se moderniza a partir de los años 80, con lo cual tenemos una red de transporte en muchos aspectos mejor que la que tienen otros países desarrollados, mejor que Reino Unido, mejor que Francia, mejor que Italia. ¿Por qué? Porque ellos hicieron su red de transporte mucho antes. Muy bien, ¿de qué más cosas hablamos? Lógicamente,
hay zonas de España, cerca de las grandes ciudades, tenemos una red de transporte muy amplia, muy desarrollada, pero en las zonas rurales, pues la red de transporte es mucho más débil. Y también comentamos que la red de transporte suele tener un impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Y después que nuestra red de transporte se tiene que integrar con la red de transporte europea y mundial. Bueno, básicamente... bueno, después dijimos que... vale, ¿quién se encarga de las infraestructuras? Pues estuvimos viendo que en la Constitución Española, en los artículos 148 y 149, se establecen las competencias del Estado y las competencias de las comunidades autónomas. El Estado se encarga de aquellos medios de transporte que pasan de una comunidad a otra, mientras que las comunidades autónomas son las responsables de las carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos que estén dentro, carreteras, ferrocarriles que estén exclusivamente dentro de su territorio, el territorio de la comunidad autónoma. Los puertos deportivos son responsabilidad de la comunidad autónoma, los puertos comerciales no, y los aeropuertos digamos, deportivos también son responsabilidad de la comunidad autónoma, pero los aeropuertos los controla el gobierno, ¿vale? ¿A qué retos se enfrenta España con sus infraestructuras? Bueno, la radialidad de la red tiene cosas positivas y cosas negativas, así que ¿qué se va a intentar? Potenciar la perpendicularidad de la red. Corregir esa radialidad. Tenemos un excesivo peso del transporte por carretera. ¿Qué se puede hacer? Potenciar otros transportes. Potenciar otros transportes, especialmente el ferrocarril. Mejorar la eficiencia del sistema de transporte, y hablaremos de los sistemas inteligentes de transporte. Intentar que el sistema de transporte no discrimine una zona respecto a otra, ¿no? Es decir, que todo el mundo, ahora con las campañas, sabéis que en las últimas nacionales se presentó un partido que se llamaba Teruel Existe, ¿no? Sí. Hemos hablado varias veces de él. ¿Por qué se presenta a las elecciones nacionales un partido que se llama Teruel Existe? Existe. Muy bien, y ellos una de las cosas que pedían era algo así como que nadie estuviera a más de 30 minutos de una autovía. ¿Por qué? Si no tengo acceso a vías rápidas de transporte, pues tengo malas comunicaciones, malas carreteras, ¿no? O que no esté a más de 30 minutos de un servicio médico, ¿no? Estas son demandas de la España rural, de zonas con poca población, que necesitan... Bueno, pues muchas veces, ¿cómo se puede mejorar la conexión de estas personas? Pues haciendo vías de comunicación que las conecten, ¿no? Muy bien. Otro de los retos que tiene nuestra red de transporte es que sea más sostenible desde el punto de vista medioambiental. ¿Cómo puede ser más sostenible la red de transporte? Porque no contamine. Potenciando los vehículos eléctricos de particulares, pero en la red de transporte hay muchos más coches y vehículos, y por ejemplo, en las ciudades, ¿qué tipo de medios de comunicación hay en las ciudades? Metros, tranvías, autobuses. ¿Pueden ser más sostenibles o menos contaminantes? Por ejemplo, los autobuses en Sevilla están propulsados con hidrógeno. No sé, ¿se han fijado ustedes o no? ¿No se fijan en las cosas? Vamos a ver si podemos ver una foto de un autobús de Tusam.
suerte. Si ustedes se fijan, muchos autobuses de Tusam, en la parte lateral, en la parte de atrás, pone que el autobús está propulsado con hidrógeno. ¿Para qué se hace eso? Porque los autobuses de los motores de hidrógeno prácticamente lo único que emiten es vapor de agua al exterior, no son tan contaminantes. Así que bueno, para conseguir una red de transporte más sostenible, puede utilizar autobuses que en lugar de ser de gasoil o de gasolina sean de hidrógeno, potenciar los vehículos eléctricos, ¿no? ¿Qué más puedo hacer para que la red sea más sostenible? Lo de combustible de hidrógeno no se va a llevar los coches. También, pero es más difícil porque en las gasolineras habría que poner tanques de hidrógeno. Eso es una inversión y muchos de el sistema, vamos, sí, es una opción, se puede potenciar los coches de hidrógeno entre los particulares también. Muy bien, ¿cómo se puede hacer una red más sostenible medioambientalmente? Por ejemplo, Francia acaba de implantar una medida un poco polémica que es prohibir los viajes cercanos en avión a corta distancia. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Sevilla-Madrid. ¿Se puede hacer Sevilla-Madrid en avión? Sí. ¿Se puede hacer? Sí, hay Sevilla-Madrid, no sé si habrá 2, 3, 4 vuelos diarios. ¿Y cómo se puede ir también de Sevilla a Madrid? En coche, en AVE. En coche o en AVE. ¿Cuál es la forma menos contaminante de ir a Madrid? En ferrocarril, sea AVE o sea otro ferrocarril, la forma menos contaminante. Francia va a prohibir los vuelos cortos, aquellos que sean fácilmente sustituibles por transporte público, tren o incluso en vehículos particulares. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Si queremos reducir nuestras emisiones de carbono y queremos emitir menos sustancias contaminantes, pues hay que tomar medidas, ¿no? No sé. Después, esas medidas pueden ser más populares o más impopulares, pero... Por ejemplo, ¿qué se puede hacer en un pueblo como Aracena para reducir las emisiones? Hay cosas muy fáciles que se pueden hacer. ¿Qué se puede hacer? Pues no utilizar dando el coche y andando. Hacer campañas para que la gente vaya andando a los sitios en lugar de coger el coche, ¿no? Si voy andando, no estoy quemando gasoil ni gasolina. Venga, más cosas que se pueden hacer. No, a ver, ya que estamos en una sierra, pues la energía del sol. Muy bien, potenciar la energía solar. Chicos, ¿podemos hacer un poquito la ventana? Sí, ciérrala. Muy bien, ¿qué más están haciendo muchas ciudades europeas? ¿Qué están haciendo muchas ciudades europeas? ¿Oh? En Sevilla pues Bueno, pues no se pone más grande, da igual. ¿no puede ampliar? Sí, pero se deforma mucho. Bueno, se están poniendo en muchas ciudades europeas sistemas de alquiler de bicicletas compartidas muy baratos. Reduce las emisiones también. Aparte, normalmente si la gente hace más ejercicio, presenta menos enfermedades, con lo cual, es decir, no solo es más sostenible medioambientalmente, sino que desde el punto de vista de la salud es mejor, ¿no? Hace que la gente se mueva, que haga ejercicio y padecen menos enfermedades. Bueno, ¿cómo se pueden hacer los transportes más sostenibles? ¿Nadie se le ocurre? Que sean más baratos. Si lo pongo más barato, más gente utiliza... ¿Qué tipo de transporte pongo más barato? ¿El transporte público? Sí. ¿Cómo más gente lo utiliza? Es que no sé, es que poner más barato el transporte, ¿de qué transporte hablamos, Alejandro? Por el público. El transporte público, vale. Sí, podría ser una opción. Y también podría el transporte público poner más horarios y más cosas, Más servicios. más servicios. Vale, también. Bueno,
el siguiente apartado del tema, ese sería el primer apartado básicamente. El siguiente apartado del tema nos habla de los tipos de transporte, ¿no? ¿Qué tipos de modalidades de transporte hay? La primera modalidad que viene es el transporte por carretera. Ahí tenemos un mapa de carreteras de España. ¿Cómo es la red de carreteras españolas? Como ya hemos dicho, la red de carreteras españolas es una red radial que se comunica muy bien la periferia con el centro, con Madrid, pero aquellos trayectos que son perpendiculares a la red radial, pues no están bien desarrollados. Muy bien, dentro de las vías que tenemos, ¿qué tipo de vías tenemos normalmente? Es lo mismo una autopista que una autovía, que una carretera nacional, que una carretera comarcal. ¿Qué diferencias hay? Muy bien, pues la red de carreteras española, igual que la de todos los países, tiene vías de distintas categorías, ¿no? Vías de mayor calidad y vías de menor calidad. Hay una serie de carreteras que se llaman carreteras nacionales en España. Por ejemplo, ¿qué carretera es una carretera nacional? La N433, ¿de dónde viene la N? De nacional. Y la pregunta es, ¿a dónde lleva la N433? A Madrid. Todo lleva a Madrid, ¿no? Chiquilla, la Nacional 433 se coge en la venta al alto y va hasta Rosal de la Frontera. Esta N, cuando yo voy por la carretera y veo N no sé qué, la N ¿qué quiere decir? Que es una carretera nacional. Hombre, eso implica una categoría de carreteras, suelen ser carreteras buenas, aunque tengan partes que tengan baches o estén deteriorar el pavimento, suelen ser carreteras buenas. Normalmente tienen un carril en cada sentido y suelen tener un arcén. ¿Sabemos lo que es el arcén de la carretera? Sí. Este cachito que está aquí suele tener un arcén. Normalmente, ¿cuál es la velocidad a la que uno va puede ir máxima por una carretera nacional? 90. Claro. ¿Vas a sacar ya el carnet? ¿Cuánto tiene? Normalmente las carreteras nacionales tienen una limitación de velocidad a 90. Lo que pasa es que hay momentos en los que eso se reduce porque venga un cruce o lo que sea. El arcén suele tener menos de 1,5 metros, es decir, es un arcén pequeñito, pero suele tener arcén. Eso es importante, ¿por qué? Porque si uno tiene una avería, tiene cualquier problema, pues puede echar el coche a la derecha, ¿no? En la moto, lo que sea, y quitarse por el medio. Vale, así que tenemos una red de carreteras que se llaman nacionales. Cuando voy a Sevilla, después llego a una autovía, ¿no? Sí. Y la pregunta es, ¿qué es una autovía? ¿Tres? No tiene, esta tiene 3, pero no tiene por qué. Normalmente las autovías tienen por lo menos 2 carriles en cada sentido. Cuando se van acercando a una población importante, es verdad que sí suelen tener 3, incluso a veces 4 carriles,
si estamos hablando de Madrid, Barcelona, grandes ciudades, ¿no? Tienen dos vías, una en cada sentido, y como vemos aquí, tienen una serie de salidas ya que están anunciadas. Cada salida tiene un número, lo cual evita las confusiones. Si ustedes han mirado alguna vez el Google Maps para ir a algún sitio, pone salida 18, salida 33. Yo voy por la autovía, solamente hay una salida que tenga ese número. Normalmente la velocidad está limitada en España en las autovías, ¿a cuánto? 120. A 120 km por hora. La velocidad máxima. Hace unos años, no sé si fue el gobierno de Zapatero, bajó ese límite a 110 y pusieron unas pegatinas en las señales, se bajó un poco la velocidad. Pero vamos, en España normalmente las autovías suelen estar a 120. Vale, ¿y qué más cosas tiene una autovía? El arcén suele tener ya 1,5 metros o más de 1,5 metros, con lo cual permite sacar el coche del carril completamente si no tiene una avería o cualquier problema. Y limita la entrada a determinados tipos de vehículos. Por la nacional puede circular casi cualquier vehículo. ¿Tenemos aquí la nacional todavía? No. Pero por la autovía o autopista ya no pueden circular determinados vehículos. Por ejemplo, tractores. Y ya no pueden circular tractores ni vehículos que no alcancen una velocidad de 60 km por hora. Autovías, vale. ¿Qué diferencia hay entre una autovía y una autopista? Bueno, las autopistas pueden ser de peaje, las autovías también pueden ser de peaje. ¿Qué es eso del peaje? Claro, por ejemplo, la autopista de Cádiz, ¿no? La que va a Cádiz es una autopista de peaje. ¿Eso qué quiere decir? Es una autopista privada que tienes que pagar para pasar por ahí. Bueno, a lo mejor no es privada, es pública. Pero tú imagínate que el Estado va a hacer una autopista y no tiene dinero. Pues puede acordar con una empresa, que la empresa construye la autopista y el Estado le da la concesión de la explotación de la autopista durante 30 años, o 20 o 40, ¿no? Entonces el Estado no pone dinero, la autopista la hace la empresa y durante 40 años explota, tiene la concesión del peaje de la autopista. Es una especie de acuerdo público-privado. ¿Vale? Muy bien, las autopistas, ahora aquí vemos una que ¿dónde está? Está en Alemania, ¿no? En Alemania no tienen límite de velocidad en las autopistas, pero aquí sí. Bueno, las autopistas normalmente suelen ser más... La velocidad, el límite es el mismo en España, es 120. La diferencia es que hay determinados aspectos de las curvas. Las curvas pueden ser más pronunciadas en las autovías que en las autopistas. Las autopistas, las curvas son menos pronunciadas, suelen estar peraltadas, es decir, las condiciones técnicas de la vía son un poco mejores en las autopistas que en las autovías. Aún así, en los últimos años aquí en Andalucía se están haciendo autovías que son muy buenas. Por ejemplo, el último tramo así que yo conozco es el que se ha hecho desde Huelva a Ayamonte, por la costa, que da a Lepe, Isla Cristina, Ayamonte, todas esas localidades. Son autovías, pero son autovías que son muy buenas. Bueno, transporte por carretera. Curiosamente, si nos fijamos en el mapa, tenemos dos leyendas, una con densidad de carretera, kilómetros de carretera por kilómetro cuadrado, y otra con intensidad media diaria. ¿Quién me cuenta qué se ve en el mapa? ¿Quién me cuenta algo? Don Marcos, venga. Usted puede. Pues la densidad de carretera.
¿Dónde hay mayor densidad de carreteras en la península? En Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta densidad ahí? Es una zona muy comercial, porque ha sido siempre una zona muy comercial. Buen intento. Pero más densidad que en Madrid, ¿esto cómo puede ser? ¿Qué es lo que pasa en Galicia, Asturias, Cantabria? ¿Cómo está la población? Dispersa. Así que como la población está dispersa, hay que hacer muchos kilómetros de carretera para que pueda llegar a cada sitio las carreteras. Mientras que aquí en Andalucía, si ustedes se fijan, la densidad de las carreteras es mucho más baja. ¿Por qué? Porque hay mucha más población, pero suele estar en núcleos, ¿no? Con lo cual hay que llevar una carretera de un sitio a otro, pero no ramificarla tanto como en la cornisa cantábrica. Bueno, y en cuanto a densidad de tráfico, ¿dónde está la mayor densidad de tráfico? ¿Dónde son las líneas más gruesas? Huelva, Sevilla. Sevilla-Huelva, Málaga-Cádiz y sobre todo, si ustedes se fijan, Comunidad Valenciana, Barcelona y su entorno. Y en el fondo, al final, ¿qué tenemos? Por las grandes ciudades. Bilbao, Vitoria, Santander, Gijón, Ferrol, La Coruña. Al final, ¿dónde hay más tráfico? Pues en las grandes ciudades, donde hay más gente, que además muchas veces pues tienen que hacer desplazamientos diarios. Con el boom de la vivienda ya hablamos que mucha gente se vio obligada a comprarse la vivienda fuera de las ciudades, con lo cual tienen que entrar todos los días a trabajar, a estudiar, entran, salen. Hay muchísima gente viviendo en Toledo, en Guadalajara, que van todos los días a Madrid. ¿Qué tenemos? Pues muchísima densidad, ¿no? de movimiento. Bueno, vamos a ver qué datos nos da el Instituto Nacional de Estadística sobre transporte por carretera. Muy bien, en teoría, según el Instituto Nacional de Estadística, en febrero de 2021 ha habido 228.000 viajeros, un 47% menos que el año pasado. ¿Por qué? ¿Por qué ha disminuido casi a la mitad el número de personas que se han desplazado por España? Aquí tenemos una gráfica. 2020 mes 2, 2020 mes 4, 2020 mes 6, 2020 agosto, 2020 mes 10 y el número de desplazamientos, fijaros que en abril del 2020 estaba casi en ¿qué? Casi en cero. ¿Por qué? Porque estaba todo el mundo metido en su casa, salvo determinados empleos como sanitario y personal de limpieza o personal de transporte, pues prácticamente nadie se movía. Sin embargo, ¿hemos recuperado movilidad? Sí, pero fíjate, sí, en febrero de 2020 hubo casi 500.000 de viajeros que se desplazaron, viajeros transportados. Estamos hablando por transporte público y empresas privadas también dedicadas al transporte. No estamos hablando de la gente en su coche, porque eso es más difícil de calcular. Estamos hablando de viajeros en transporte público y en empresas privadas que hacen el transporte. El transporte público a día de hoy está casi al 50% de lo que estaba en febrero del año pasado. ¿Es lógico o no es lógico? Sí, es lógico. Claro, esto es una nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística que dice: el transporte urbano baja un 48% de tasa anual, es decir, el desplazamiento en las ciudades ha bajado a la mitad. ¿Y qué es el transporte interurbano?
entre una ciudad y otra ha bajado pues prácticamente lo mismo, a la mitad. Así que el transporte de viajeros en España, tanto dentro de las ciudades como fuera, ha bajado. Bueno, entra dentro de la lógica, ¿no? De la lógica de los momentos que vivimos. Muy bien, segundo gran medio de transporte, aparte del transporte por carretera, es el transporte por ferrocarril, ¿no? O transporte ferroviario. ¿Quién se encarga del transporte ferroviario en España? Se encarga el Estado, lo que pasa es que ya han privatizado las empresas. ¿Ustedes lo habrán estudiado en la dictadura? ¿No era la dictadura de Primo de Rivera cuando nace Renfe? O sea, eso no. ¿No? Sí. O Telefónica. Eso es. Durante la dictadura de Primo de Rivera nacen grandes empresas nacionales como Telefónica o Renfe. Que tenían el monopolio. Exacto, eran empresas monopolísticas. Con el paso del tiempo se ha visto, esas empresas se han privatizado, se han vendido a particulares. Ha pasado con Telefónica, ha pasado con Renfe, ha pasado con Iberia. Todas las grandes empresas nacionales públicas se han vendido. Hoy en día Renfe se ha dividido en varias ramas, que son ¿qué? Por un lado, una empresa que se llama ADIF, no sé si a ustedes les suena, que pone administrador de infraestructuras ferroviarias, que se encarga de ¿qué? Administra la red, digamos la infraestructura. La infraestructura ferroviaria la lleva una empresa que se llama ADIF. Después tenemos que Renfe sigue existiendo como empresa, pero ahora se encarga solo de servicios a los viajeros. Por ejemplo, de Renfe depende la venta de billetes, el personal que controla las estaciones y todo eso. Y después tenemos una tercera línea, aunque esto yo creo que ya ni siquiera existe, que es los ferrocarriles de vía estrecha. Esto no lo vamos a quitar, ¿vale? Muy bien, igual que pasa con las carreteras, tenemos ferrocarriles más rápidos, menos rápidos y después hablaremos de la vía estrecha. La red convencional, como viene aquí, permite velocidades en torno a los 200, inferiores a los 200 km por hora. Pero lo que en España destaca ha sido la red de ¿qué? De alta velocidad. ¿Tenemos muchos kilómetros de alta velocidad o no? Pregunto. Sí. Pues no sé, vamos a ver la entrada de Wikipedia, a ver qué es lo que opina. Alta velocidad ferroviaria en España. 4. Según Wikipedia, tenemos 3.400 kilómetros de alta velocidad, de líneas de alta velocidad. Y si ustedes lo siguen leyendo, dicen que es la red de alta velocidad más extensa de Europa. Es decir, somos el país europeo que tiene más kilómetros de alta velocidad. Y la segunda del mundo, solo por detrás de ¿quién? De China. Muy bien, ¿eso mola o no mola? Sí. Eso mola mucho, pero ¿compensa? ¿Sale rentable o no sale rentable? No, como muchas veces ella no se usa. Ya no se usa la alta No, velocidad. que digo que muchas de esas redes no se usan. Bueno, pues de eso vamos a hablar un poco. Hombre, vamos a ver, hay una cosa clara, ¿no? España es un país líder en alta velocidad ferroviaria. ¿Por qué? Porque tenemos una red muy amplia, 3.400 kilómetros. El país europeo que más kilómetros tiene y el segundo del mundo. Eso es ser una potencia en alta velocidad. Eso no tiene duda. ¿Vale? ¿Quién opera? Pues opera Renfe y principalmente AVE, Alvia, Avant, son los distintos nombres de los servicios. Bueno, esta es la infraestructura. ¿Qué está en servicio? En servicio está lo que está en verde. Tenemos AVE, ¿entre qué localidades?
Cádiz y Sevilla está en funcionamiento, Sevilla-Córdoba. Bueno, ¿cuál fue la primera que se hizo? La primera que se hizo fue Sevilla-Madrid. ¿Dónde está Madrid? Aquí. En 1992, para la Exposición Universal del 92, se hizo Madrid-Sevilla. Así que esta es la más antigua y después desde Sevilla se ha conectado con Cádiz, desde Córdoba se ha conectado con ¿qué? Con Málaga y ya se ha conectado también con Granada. Si nos fijamos por aquí, desde Madrid ya se llega ¿a dónde? A Zaragoza, a Barcelona, a Gerona y aquí tenemos una flecha. ¿Por qué? Porque la alta velocidad española enlaza ya con la alta velocidad francesa y no puede llegar a París en alta velocidad desde Sevilla. ¿Vale? Hombre, es caro, pero se puede viajar. Si uno no quiere viajar en avión, puede viajar en tren. Muy bien, ¿Alejandro le da miedo viajar en avión? Pues ya puede ir en tren. Bueno, si ustedes se fijan, Segovia, Valladolid, Zamora, ¿qué se está cerrando aquí? Porque mira, La Coruña, Vigo y Orense y Santiago ya están conectadas con alta velocidad, pero no están conectadas ¿con quién? No están conectadas con Madrid, pero el color amarillo, ¿qué quiere decir? En construcción. Eso quiere decir que de aquí a X tiempo, esto es 2021, febrero de 2021. Es decir, que es un mapa bastante actualizado. Se está construyendo la red Orense-Sanabria y entonces se podrá llegar desde Galicia a Madrid en alta velocidad. Otro proyecto, como ven ustedes aquí, es Valladolid-León para conectar ¿con qué? Con Gijón. Otro proyecto que está todavía bajo construcción, esto lo han llamado la Y vasca. ¿Por qué? Porque tiene forma de Y. Bilbao, San Sebastián y Vitoria Abajo es como una Y. Esto está bajo construcción y enlazará con Burgos y con Valladolid para llegar a Madrid. Se puede llegar hasta Huesca, en Aragón. En verde, en servicio. En amarillo, está construyéndose. Under construction. Projected quiere decir proyectado, pero todavía no lo están construyendo. ¿Qué está proyectado? Pues llegar a Pamplona, llegar a Jaén, llegar a Almería, pero esos son proyectos. Y en servicio parcial, pues eso quiere decir que estos cachitos están funcionando, pero no están funcionando con normalidad, sino de forma parcial. ¿Qué tenéis, Carlos? Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Somos una potencia en alta velocidad? ¿Merece la pena la inversión o no la merece? Sí, la inversión en qué? ¿En alta velocidad? Ah, sí, supongo. Supongo que sí, ¿no? No sé. Muy bien, ¿quién quiere leer? Un poquito. Don Marcos está disparatado, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿No ha desayunado bien? ¿Quién quiere leer un poquito? Venga. El ave
cuarto de siglo con 3.240 kilómetros de red operativa. ¿Puede usted leer el titular, por favor? El AVE cumple 25 años de Madrid y Sevilla a la Liga Mundial de Alta Velocidad. El AVE cumple... Oye, 21 de abril. Oye, 21 de abril, ¿no? ¿No? 21 de abril. El 21 de marzo. No, estamos a 21 de abril. Hoy es el mismo día que se inauguró el AVE, pero 1992. ¿Cuántos años han pasado? 29. Un montón son 29. 21 de abril, o sea que tal día como hoy, pero hace 29 años se inauguró la primera línea, que era Madrid-Sevilla. Venga, Carmen. El AVE cumple un cuarto de siglo con 3.240 kilómetros de red operativa. La alta velocidad se estrenó en España para unir Madrid y Sevilla en abril de 1992 y supuso inclusión de esta red en España, aunque con dudas sobre su rentabilidad. El primer viaje comercial se realizó el 21 de abril con gran expectación, justo el día después del inicio de la Exposición Universal de Sevilla. Sin embargo, una semana antes, decenas de altos cargos de administración acompañaron al entonces vicepresidente del gobierno, Narcís Serrano, en un viaje en tren que duplicaba la velocidad media en ese trayecto. Es sorprendente que yendo a 250 km por hora el tren no traquetee. Eso decía Narciso. Aquí viene, si ustedes se fijan, aquí viene un perfil topográfico de la península, ¿no? Porque si el tren hacía Madrid-Sevilla, Sevilla está prácticamente a nivel del mar, pero ¿Madrid dónde está? Madrid está en la meseta. ¿Y qué le pasa a la meseta? Porque la meseta tiene unos 500, entre 500 y 600 metros de altitud. Así que el recorrido que hacía el AVE, Madrid-Sevilla, era este: Ciudad Real, Puerto Llano, y cuando va llegando a Córdoba, baja a Sierra Morena y llega al Valle de Guadalquivir. Bueno, aquí tenemos una foto de los que lo inauguraron. ¿Quiénes son estos muchachotes? En aquella época pues eran los reyes, Juan Carlos I y doña Sofía. Hoy le llaman los eméritos ya. Bueno, estos datos no son actuales, ahora mismo tenemos 3.400 kilómetros, pero bueno, se ajustan casi a lo que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Cuánto ha costado el AVE? ¿Quién quiere seguir leyendo un poquito? Venga. 51.775 millones de euros invertidos en 3.240 kilómetros. Entre las luces del AVE, los defensores de la red destacan la mayor vertebración y conectividad que ofrece entre grandes núcleos de población. En cambio, la sombra de la red de alta velocidad de España es el alto coste que supone. En total, según ADIF, se han invertido 51.775 millones de euros en la construcción de toda la red. A esto habría que añadir el coste del mantenimiento y de operación de las líneas de alta velocidad. Según los estudios realizados por la Formación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, la multimillonaria inversión realizada en el AVE no es rentable ni para las empresas ni para la sociedad. Muy bien, hace unos años se habían invertido aproximadamente ¿cuánto? 51.000 millones de euros en construir las líneas. No se tiene en cuenta ni comprar los trenes ni la operación de las líneas, cuánto cuesta. Entonces la pregunta ¿es rentable? Es decir, ¿ganamos dinero con esa inversión en alta velocidad o no ganamos dinero? La conclusión a día de hoy es que la alta velocidad española no es rentable, no salen las cuentas. ¿Perdón? Bueno, antes del coronavirus, el gobierno, creo que fue el gobierno Rajoy, lanzó una campaña de bajada de precios de la alta velocidad para que lo usara más gente. En realidad, si tú lo piensas, al bajar precios, puedo ganar más dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque más gente no puede... Si los trenes iban medio vacíos y yo consigo que lo usen más personas, aunque baje el precio del billete, a lo mejor al final consigo más dinero. O sea que el último gobierno Rajoy intentó bajar los precios de la alta velocidad.
Bueno, la cuestión es esa, que, hombre, esto está muy bien, es estupendo para tener esas líneas de comunicación, pero son muy caras y no resulta rentable. Y seguimos construyendo líneas de alta velocidad. Pero en el momento que se pone de moda, todo será rentable, ¿no? ¿Perdón? En el momento en que se pone de moda, será rentable. No, si la alta velocidad está de moda, lo que pasa es que me sale muy caro. Si yo voy a ir a Madrid en coche, pues me gasto en ir y venir unos 50 euros de gasolina y puedo llevar a 5 personas en el coche, ¿no? Y si voy en AVE con mi familia, pues me sale a 100 y pico de euros cada billete. Me gasto 500 euros. Y después la vuelta. ¿Qué hacer? No, bueno, en total más o menos 100 y pico por persona. Si voy en coche y me gasto 50 euros en ir y volver con toda la familia de Madrid, o me gasto 500 o 400 euros en los billetes. Pues la gente no va en AVE más que nada porque los precios son muy caros. Bueno, aquí vemos los primeros kilómetros que se hicieron fueron Madrid-Sevilla. Después Madrid-Lleida, se estaba intentando conectar con Barcelona. Después Madrid-Valencia. Y la situación prácticamente actual. Si ustedes se fijan, en el 92 solamente existía ¿qué? Madrid-Sevilla. En diciembre del 2003, Madrid se estaba intentando llegar a Barcelona. En diciembre de 2006 se llegó ya a Barcelona. Diciembre de 2007 aparece este ramal hacia el noroeste. Diciembre de 2010 se llega a Valencia. Valencia y Madrid están comunicados por alta velocidad. Junio del 2013 sale este ramal que va ¿a dónde? ¿A Alicante? No sé. 2015 aparece la red, bueno, la red gallega estaba aquí desde 2013, pero todavía no está conectada con Madrid. Bueno, el número de viajeros, pues 357 millones, se ha cuadruplicado en la última década, cada vez más gente viaja en AVE. Muy bien, en algunas zonas de España existen unos ferrocarriles que se llaman de vía estrecha, tienen unos raíles que están más cerquita de lo que son la distancia media europea. ¿Dónde están esas líneas? Pues hay algunos en Castilla y León, hay algunos en Cataluña, en Valencia. La mayoría de ellos se han quedado ya como trenes turísticos, la gente lo coge para echar un rato, suelen ir pegados a la costa por sitios bonitos, pero son poco útiles. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cómo es la red ferroviaria española? Pues radial, igual que la red de carretera. Bueno, vamos a ver qué datos nos da el INE sobre viajeros ferroviarios, aunque ya me imagino qué se puede esperar de los viajes por ferrocarril, qué ha podido pasar. ¿Habrán aumentado, habrán disminuido? Si ustedes se fijan, 2017, 2018, 2018, estos trimestre 2, trimestre 4, trimestre 2, trimestre 4, aproximadamente, ¿cuántos viajeros teníamos antes de la crisis del coronavirus? En torno a 170 millones de viajeros utilizaban mensualmente el transporte ferroviario. Tengan ustedes en cuenta que no son distintas personas, muchas veces la misma persona. Si yo vivo en Toledo y voy a Madrid a trabajar, cojo un billete por la mañana, ¿no? O tengo un bono, hago un desplazamiento por la mañana y hago otro por la tarde. Entonces son 2 viajes, ¿no? Y por 5 días que tiene la semana, a la semana hago 10 viajes, ¿no? Y al mes hago 40 viajes, ¿sí o no? Y en un año pues hago 440 viajes. Si además el fin de semana voy a Madrid por algo, pues hago 500 viajes. ¿Se entiende? No tenemos 170 millones de habitantes en España, pero sí tenemos 170 millones de desplazamientos en ferrocarril. La mayoría de ellos son de cercanías, de la línea de cercanías que están las afueras de la ciudad. Como ven ustedes aquí, en 2020 cayó,
Pero fijaros que no cayó tanto como el autobús. Hubo gente que siguió utilizando el ferrocarril para desplazarse. Pero, ¿el metro está dentro o no? Oh, qué gran pregunta. ¿El metro está dentro del transporte ferroviario? Sí, sí. Uy, uy, uy. Vamos a verlo. Pues no sabría decirle. Por lo que viene aquí, yo entiendo que no. Qué buena. Yo entiendo que no está el metro dentro de estos datos.